Bien, usted sabe que hemos analizado pormenorizadamente el tema de las reformas que ha propuesto el presidente de la Nación con distintos actores. La semana pasada hablamos sobre la reforma laboral, estuvo aquí el doctor César Arese, que tuvo una controversia con Emilio Echegorri, que está hoy con nosotros aquí para conversar sobre el tema, sobre la reforma laboral. Nuestro interés es saber qué piensan los empresarios sobre la reforma laboral, particularmente en las pequeñas y medianas empresas, porque el presidente de la Nación dijo que las pymes son buenas y las empresas grandes son malas. Se preguntaba por qué esa discriminación. Está junto con Emilio Echegorri, Eduardo Fernández, que es el presidente nacional de APYME. Con ellos vamos a dialogar sobre el tema y particularmente sobre la reforma laboral. Emilio, Eduardo, gracias por venir. Gracias a vos. ¿La reforma laboral viola normas de la ley de contrato de trabajo? Cualquiera de los dos puede empezar. Yo creo que primero no se conoce el proyecto, lo único que va es el proyecto. Son 142 artículos. Es decir, con el ensayo, el globo de ensayo que se tira para que discutamos dos sectores como es el empresario y el trabajador que tendrían que ver en el mismo sentido. No soy abogado para decir si altera o no. Lo que digo es que los distintos procesos de flexibilización en todos los lugares que se ha aplicado no han traído crecimiento del empleo. En general, la CEPAL terminó un estudio que va a dar a publicidad también. Yo tuve un adelanto, pero en América Latina, que se han hecho algunas reformas, y si ese era el objetivo, u otorgar competitividad a las empresas, pensamos que hay otros factores que también se pueden incluir. Seguramente hace falta actualizar las leyes laborales, segmentarlas a favor de las pymes. Claramente por ahí yo le escuchaba al ministro Triaca, cuestiones que le hemos planteado en toda oportunidad. Para una pyme un juicio laboral a veces puede significar una sentencia de desaparición, pero esta ley no lo soluciona porque no actúa para atrás, es decir, tenemos los empleados y los que hemos mantenido y seguimos manteniendo los empleados son las pymes, es decir, que se juega con un factor de expectativa también muy claro. Los derechos adquiridos en cualquier juicio vos los perdería en adelante. Las otras formas que se proponen en realidad habría que hacerlas por consenso porque los pymes, los que tenemos muchos años en esto, yo tengo empleados de 30, 32 años de antigüedad, la verdad que yo no quiero disminuir los derechos, lo que quiero es poder pagarlos y hay otras herramientas que en un verdadero consenso se podrían avanzar y no con leyes macro que tienen particularidades por sector. Por ejemplo, los aportes patronales. Sí. Hay una distinción hasta los 5 empleados. Actualmente hay una discriminación de los aportes patronales, ahora los igualamos a todos, eso sí es una cuestión confirmada. Y la verdad que nos pone a la misma altura que una multinacional con alta tecnología, es decir que, y es tan gradual que tampoco le resuelve el problema de la ecuación económico-financiera, que es uno de los problemas mayores de las pymes. ¿Resuelve eso? A mí me gusta partir del análisis un poquito antes. Yo creo que lo que tenemos que discutir es cómo regulamos el empleo en Argentina. No si la ley está bien, porque esos son los instrumentos que decidimos usar para regular el empleo. Entonces, en Argentina es un país que sobra trabajo y falta empleo. Porque la gente no quiere contratar. El sector privado no quiere contratar. ¿Por qué? Porque contratar a una persona genera más obligaciones que adoptar un hijo, ¿no? Eso es un detalle que hay que ponerse a trabajar. Ahora, como no se contrata gente, el empleo, la falta de empleo, ¿cómo la soluciona el Estado? La soluciona con empleo público de mala calidad con subsidios. Que cuando nosotros queremos entender por qué tenemos esta presión impositiva, lo que hay que hacer es fijarse en qué se gasta la plata, son gastos corrientes, es ese empleo no productivo, público, y son esos subsidios. ¿Y todo esto para qué? Para lograr un país con 4 clases de ciudadanos. El empleado público con una serie de derechos, ¿no? Y de estabilidades y de beneficios. El empleado privado con estabilidad, digamos, cambiada por una indemnización, con licencias pagas, con otra serie de derechos. Los autónomos y monotributistas
que no tienen ningún tipo de protección, y el empleo negro, y no el empleo negro, que Ares que habla de eso, porque el empleo negro del trabajador que va a ir a demandar digamos, a la empresa que lo contrató, ese no me preocupa, porque ese empleado, ese trabajador, conoce sus derechos. A mí me preocupa el empleo negro sistemático, que por cuestiones socioculturales no puede escapar de eso. Entonces, tenemos una legislación que se han empecinado en cuidar, en tratar de decir que esto es maravilloso, derecho adquirido, que ha generado prácticamente las mismas condiciones que tenían los feudos de la época medieval. Cuatro tipos de ciudadanos: los cortesanos, los que viven en la ciudadela, los campesinos y los esclavos. Ahora, de acuerdo a lo que vos planteás con respecto a ese trabajo en negro, ¿el blanqueo soluciona algo? Definitivamente no. Definitivamente no, porque ¿el blanqueo qué es? Es una respuesta a la regulación que yo tengo hoy. El empleo negro es una respuesta a la regulación que tengo hoy. Hernando de Soto, que es un economista peruano, te dice que mientras más alto es el costo de la legalidad, más es la ilegalidad. Porque la gente está excluida, porque no puede cumplir. Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Imagínate una fotocopiadora en Ciencia de la Comunicación, ahí en la facultad, que tenga todo su empleo en blanco. Se funde en 2 días. Entonces, uno tiene que ponerse a trabajar en los marcos competitivos, todo ese tipo de cosas, pero tenemos que hacer que la relación de trabajo sea algo sencillo y no desprotegiendo a la gente, porque tenemos herramientas para poder proteger a la gente. Tenemos sistemas de seguros que son increíbles, que en el mundo se usan y que acá parece que no lo usáramos. Fondos de desempleo para que la indemnización no sea un premio para el malo, porque el bueno que quiere crecer va perdiendo su antigüedad sistemáticamente. Hagamos un fondo de desempleo que quede para la persona y que ella decida cómo lo usa. Entonces yo voy a poner el foco en la retención de mis trabajadores y no cómo hago para sacarme a los malos porque me sale mucha plata. Hay un montón de cosas pequeñas que tenemos que sentarnos a discutir. El tema, por ejemplo, de las licencias por enfermedad. Si es un accidente con RT, lo paga la RT, bárbaro. Yo lo pago con mi alícuota. Pero cuando es un accidente que no tiene nada que ver la empresa y lo tengo que pagar, una empresa de 7 empleados, la mía, tiene 2 que salen a andar en moto sábado a la noche que estaban comiendo un asado. Chocan, me faltan durante 1 año. ¿Cómo hago para pagarle el sueldo con los otros 5 a 7? Entonces, se hace muy difícil para la pyme poder enfrentar estos que son derechos que son ciertos, pero que uno lo tendría que sociabilizar. ¿Y por qué te digo de hacer sistemas de seguro para no perder los derechos? Porque la empresa grande, la multinacional, esto lo resuelve estadísticamente. Yo sé que un 10% de mis empleados tiene accidente. Macanudo. Ahora, cuando vos sos una pyme chiquita y tuviste la suerte que a vos se te accidentó uno, te destruye. Eduardo, te quiero preguntar esto sobre la opinión del presidente. Pymes buenas, empresas grandes malas. Y hay un reflejo en esto. Las pymes han tenido que despedir aproximadamente 12.000 empleados, digamos, de acuerdo a las estadísticas. Y las empresas grandes, 77.000. Sí, yo creo el contexto en el que dijo el presidente causa molestia porque se están tratando un montón de reformas que evidentemente, a la luz de lo que expresa Emilio, falta un ambiente de diálogo preciso, igualar y tener leyes marcos tan estructuradas también terminan siendo injustas y van a terminar judicializadas como generalmente es. Y me parece que el presidente dice, lo que decía expresamente es que le daba a los alumnos, les estaba diciendo de la Universidad de La Matanza que por qué tienen que ser malas siempre las empresas grandes y las pymes son las buenas y que va a haber trabajo. Y bueno, porque en el mercado del trabajo, en Argentina, como en gran parte del mundo, pero sobre todo en Argentina, le damos a más del 70%, dicho por
el ministro de la Producción en junio de este año, donde dijo hay 835.000 pymes, son el 92% de las unidades productivas y están en esto. Entonces, y las pymes siempre son buenas, dice, en el marco que cumplan la legalidad. Y es eso en que la historia argentina, los que venimos siguiendo esto, hemos visto cómo las grandes empresas han sido las favorecidas por el no cumplimiento de la ley, como fue en su momento estatizar las deudas privadas, como es el contrato con el Estado con ventajas que están viendo y siendo investigadas en todo el mundo, y acá también, no son las que tienen una parte del capital y empezaban a mostrar como en los 90 y van a empezar a mostrar ahora, ya salieron los primeros balances, con pérdidas operativas quizás por la menor trabajo en el mercado interno, es decir, menor rentabilidad, pero tiene una parte del capital que pueden invertir en la bicicleta financiera. ¿Vos escuchaste algún CEO criticar a la bicicleta financiera? Y no, porque están de los dos lados del mostrador. Esas son las diferencias de las pymes con las grandes empresas. A mí lo que me gusta es acá diferenciar en empresas monopólicas o con influencia significativa o no. Porque no importa el tamaño. Quizá una empresa chiquita, pero que es un monopolio protegido por el Estado. Por ejemplo, en el gobierno anterior pasó que las celdas de carga con los que se fabrican todas las balanzas en Argentina, que hay un montón de fabricantes de balanzas, había uno solo. Como no dejaban importar, lo transformó en un monopolio. Esa persona se llevó la renta de todos los otros fabricantes de balanza. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que el problema es el monopolio. ¿Y por qué el monopolio no le importan las leyes laborales o todos los problemas? Bueno, traslado a precio. Si son todos rehenes de mi situación. Entonces, no es problema si es grande o es chica. Una sociedad sana es una sociedad donde hay marcos competitivos, donde hay competencia. Entonces, nosotros tenemos que, así como le ponemos un piso a las condiciones mínimas que tiene que tener cada ciudadano para poder desarrollarse dignamente, nosotros tenemos que tener un Estado fuerte que haga valer la competencia, la ley de libre competencia, para que no haya ningún tipo de monopolio. ¿Que este Estado lo propicia? Mira, ha mejorado mucho más que el otro. No, en eso no coincidimos. No. Ha favorecido los monopolios ampliamente. Si no, la energía te está asegurando un precio. Están terminando las audiencias públicas. Entonces no digas Eduardo, así. Eduardo, están juzgando a los monopolios de la otra época. Electropampa. Vos no vengas con lo viejo, porque a los empresarios en realidad le interesa el presente y el futuro. Lo demás yo ni lo voy a discutir, ni te calenté, porque ya te veo la intención, ni lo voy a contestar. Perfecto. Lo segundo es que Pampa Energía aumentó el 50% sus utilidades en el último balance trimestral. ¿Eso miento yo? Si vos te fijas... No, ¿es verdad o es mentira? No, yo no lo veo. Entonces, ¿No los ves? Si es verdad. Bueno, míralo. Búscalo en internet, pero los pymes lo saben. Entonces, vas a aumentar el gas. Vas a aumentar la energía. No hay tarifa diferenciada. ¿Para qué lo usás? Porque es indistinto. No es lo mismo usarlo en un área comercial para que pongas el aire acondicionado para que esté, o la energía eléctrica. Espera un minuto. No, porque estaba hablando yo. No, pero te metiste vos cuando la pregunta era mía. Habla. Si tenés todo el tiempo, dale. Bueno. Sí, es lo que dicen todos. Yo creo claramente que este gobierno sí está haciendo mucho antimonopolio. Yo ahora puedo importar chapa, antes no podía importar chapa. Yo puedo importar aluminio, antes no podía importar aluminio. Y estos señores que muchas veces se quejaban del gobierno anterior, hicieron pingües negocios porque se habilitaron muchos monopolios en Argentina en esa época. Entonces, ahora se están empezando a trabajar. En lo de energía, estoy de acuerdo con él. Yo salí en las audiencias públicas en Buenos Aires a nivel nacional a criticar cómo Aranguren estaba beneficiando a esas empresas. El argumento es que si no, no invertían nada y no teníamos energía. Y que ellos dicen que hay un sendero de quitarle ese apoyo en función de que crezca la oferta. Pero más allá de eso, yo creo que ahora sí se están haciendo algunas cosas. Eduardo. Yo digo, vengo recorriendo la provincia, vengo visitando y hablando con centros comerciales e industriales de toda la provincia. La realidad es afligente. Cuando uno habla solamente del plano de vista ideológico, no se refleja con la realidad. La Asociación Hotelera del Valle de Punilla ha detectado el cierre de un negocio o hotel por día. No se va a potenciar el mercado interno.
Los pymes tendríamos que estar preocupados porque vivimos del mercado interno y el presupuesto y la reforma previsional, por ejemplo, nos dice que va a haber 140.000 millones de pesos menos en el mercado interno porque los jubilados lo gastan. Ha habido un cambio en la composición de las conductas de consumo, en qué usan los ingresos los trabajadores, los profesionales, nuestra clase media. Ha habido un cambio. También eso nos afecta, que tendríamos que verlo. Tenemos que ver de segmentar adecuadamente la actividad PYME para que se legisle adecuadamente. Esto de los montos de facturación lleva a la barbaridad que cuando hablan de crédito PYME, hablan de un kiosco que vende de 10.000 pesos a 55 millones de pesos por mes, en el caso del sector comercio. Se nos sacan los créditos de inversión productiva a partir del 1 de enero, se aumentan las tasas de interés, no se controlan las importaciones y el presupuesto el año que viene prevé un déficit de la balanza comercial de 6.000 millones de dólares, cuando en el 2016 tuvimos 1.958 millones de dólares de superávit fiscal. Eso tiene que preocupar a los pymes, a los que creemos en el trabajo y la producción nacional. Eduardo, Emilio, gracias. Gracias por venir.